Él es el diputado, les presento al diputado Omar González Moreno, es jefe de la fracción 16 de julio, pertenece al partido 20 Venezuela, y lo llamó para preguntarle qué pasó en las últimas horas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué ustedes no votaron en combinación con los otros partidos de la Asamblea? Muchas gracias, Napoleón Bravo. Es un placer estar en tu programa. Efectivamente, en el día de ayer hubo una interesante sesión en línea de la Asamblea Nacional en el que el primer punto, que ingresó por cuenta, se planteó un proyecto de ley para la recuperación de los activos de la República de Venezuela en el extranjero. Esto se venía cocinando desde hace varias semanas atrás. Incluso se intentó hacer mediante un instrumento jurídico de pequeña importancia, como es un acuerdo, que solo se necesita una discusión y ya está aprobado. Nosotros, la fracción 16 de julio, planteó la necesidad de que esto no se produjera por esa vía, que era necesario una ley que se discutiera ante toda la ciudadanía y que lo conocieran todos los diputados de la Asamblea Nacional. Y durante 5 semanas estuvimos haciendo ese planteamiento. Igualmente decíamos que no era el momento oportuno, era inconveniente tratar de administrar, recuperar bienes que son de la República, es decir, activos financieros y físicos, porque eso era una tarea para el gobierno de transición y para la recuperación de Venezuela. Finalmente ayer presentaron el proyecto y las bancadas que conforman la Asamblea Nacional en este momento lo aprobaron, pero la fracción 16 de julio negó su voto. Y introdujimos un documento expresando nuestras observaciones, no solo del instrumento, sino también del momento en que quieren hacerlo. Te puedo decir, por ejemplo, que para nosotros, la fracción 16 de julio, la misión fundamental del gobierno interino es desalojar a la usurpación. Allí se tiene que poner todos sus esfuerzos, incluso la construcción de una fuerza multilateral humanitaria que ayude al pueblo venezolano a desalojar a los guerrilleros, a los terroristas, a los narcotraficantes, a la gente que ha destruido esta nación. Y desde luego también, por supuesto, desalojar a quienes en este momento usurpan el poder. Después, en un gobierno de transición, nosotros hemos exigido que ahí no estén incorporados, como pretenden algunos, los mismos criminales que destruyeron la República. Nos parece una sinrazón que la misma gente que destruyó el país forme parte de ese gobierno de transición, o gobierno de salvación nacional, o gobierno de emergencia, como se le quiera llamar. Nosotros, la fracción 16 de julio, habíamos advertido de este error que se ha cometido de manera recurrente en el gobierno interino, como fue cuando aceptaron y aplaudieron de pie la reincorporación de los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que habían abandonado el Parlamento desde hace 2 años y medio, sin pedir permiso ni nada. Muchos de ellos fueron a las gobernaciones, a las alcaldías, otros a la espuria Asamblea Constituyente. Me tocó a mí, por cierto, desde el podio de oradores, decirle al presidente Guaidó que estaba cometiendo un grave error, que esa gente que se estaba incorporando no era para fortalecer la democracia, que no era para fortalecer la libertad, ni mucho menos la Asamblea Nacional, que esa gente había ingresado a la Asamblea Nacional con el deliberado propósito de implosionarla o de tomar el control de la Asamblea Nacional. Bueno, no había pasado 1 mes y tanto cuando efectivamente, a punta de maletinazo rojo, trataron de ponerle la mano al Parlamento Nacional. Esto podría ocurrir en ese gobierno interino, en ese gobierno de transición o en ese gobierno de emergencia, si meten a esa gente. Ok, pero un momento, ¿estoy equivocado o el hecho de que ellos se hayan ido y hayan formado una asamblea constituyente
¿no? Según el reglamento de la Asamblea Nacional, no están inmediatamente expulsados y ya dejan de ser entonces diputados. Totalmente. Por eso es que yo los llamo exdiputados, porque la propia Constitución Nacional dice que la labor de un parlamentario, de un legislador, es a dedicación exclusiva, que no puede aceptar ninguna otra responsabilidad, ningún otro cargo, porque automáticamente deja de ser diputado. Bueno, Ahora, esto se puso al lado. una cosa que yo creo que mucha gente se pregunta: ¿qué está pasando realmente y cuál es la gravedad de la situación realmente? Porque ayer la noticia da la impresión que esa de que estamos hablando fue para tapar lo que es la gran noticia o la gran pregunta. ¿Cómo es que Guaidó necesita ser aclamado por unanimidad en las últimas horas? Él es el presidente, es decir, ¿qué es lo que está pasando grave que se pidió el apoyo incondicional a Guaidó en el día de ayer? Muy extraño, realmente muy grave y muy extraño. ¿Qué es lo que eso significa? Para aclarar, porque a lo mejor, no sé, es un pase a la bandera, a lo mejor no es tan grave. Para nadie es un secreto, Napoleón, que hay grupos dentro de la oposición, o que se dicen opositores, que están tratando de sustituir a Guaidó con el deliberado propósito de ponerse a negociar con Maduro y su camarilla y ir a unas elecciones con Maduro en el poder y con todas las instituciones que perviven en el país como extensiones del Poder Ejecutivo, pero y gracias al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Una agencia de noticias tan prestigiosa como Bloomberg, que tiene más de 1.200 periodistas especializados en materia económica, reveló que efectivamente dirigentes de la oposición habían incluso planteado al gobierno de los Estados Unidos la necesidad de sustituir a Juan Guaidó al frente del Poder Ejecutivo interino de Venezuela. Esto desde luego generó un clima de desasosiego y ayer lo que se hizo fue una especie de puesta de desagravio ante estas pretensiones. Se hizo el planteamiento, se introdujo un proyecto de acuerdo para darle un respaldo a Juan Guaidó. A nosotros nos avisaron. Okay, pero si es cierta esa reunión, porque hay quien dice que eso es parte de la guerra sucia que tienen los políticos en el mundo entero, y en el caso venezolano más increíble todavía, porque los problemas son muy graves como para estar pensando en que si yo voy a reinar en el país o va a reinar otro, sino lo que hay que sacar es a la narcodictadura. Bueno, si eso fuera verdad, yo no estoy diciendo que no lo sea, ¿ok? ¿Cómo es que dos de los más importantes involucrados y el partido de dos de los más importantes involucrados en ese chisme que publicó Bloomberg, y digo chisme porque hasta ahora ninguno de los involucrados, ni el supuesto victimario, ¿no?, ha hablado sobre el tema? ¿Por qué razón Acción Democrática y por qué razón por Ramos Alú, que supuestamente estaba en esa petición, y Capriles, que supuestamente estaba en esa petición, y su partido votaron unánimemente a favor del respaldo a Guaidó? Aquí entraremos en un terreno de percepciones. Después de esta maniobra que denuncia una agencia muy seria como Bloomberg y que repican otras agencias de noticias nacionales, vino un pronunciamiento de uno de los países aliados de la libertad de Venezuela, como en los Estados Unidos. Vino un pronunciamiento donde se le dio un espaldarazo muy firme a Juan Guaidó. Esto habría echado por tierra esta pretensión.
que no es solamente para reinar o llenar probablemente de el ego de quienes estaban en esta operación, sino que probablemente era precisamente una de las estratagemas conocidas del socialismo del siglo XXI o del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, lo que se pretende es oxigenar de nuevo a Maduro en medio de tantas dificultades que está atravesando, internas y externas, mediante el restablecimiento de los ya manidos diálogos, 12 que se han registrado en el país y que han sido absolutamente infructuosos, y llegar a unas elecciones parlamentarias, en primer lugar. De manera que ese sería el objetivo, y detrás de todo esto estaría precisamente el propio régimen aupando estas operaciones. Tengo que entender por la respuesta suya, y lo mío son preguntas. No lo digo por usted, lo digo por muchos seguidores de ambas partes que confunden las preguntas con las afirmaciones y las posiciones políticas. Tengo que entender entonces que según lo que usted piensa y conoce y los datos que tiene, esa información de estar conspirando contra Guaidó es cierta, y que en las personas nombradas en esa conspiración, y muy concretamente los más conocidos, como es Henry Ramos Alú y Capriles, estaban en esa reunión. Aquí hay gente que abiertamente lo ha planteado, sin ambajes, sin rodeos, sin capucha. Hay gente como Claudio Fermín, gente como Felipe Mujica, la llamada mesita, que está sentada en el Palacio de Miraflores. Hay hasta el pastor evangélico que fue candidato presidencial, que abiertamente está planteando esto. Lo que fue sorpresivo es que partidos políticos o dirigentes de estos partidos políticos estuvieran involucrados en una maniobra como esa. Yo no estoy en capacidad de señalar directamente a tal, a fulano o a mengano, porque no me consta, pero sí hubo esa operación. Produjeron documentos de aclaración, e incluso en el proyecto de acuerdo que fue sometido ayer a votación, nosotros estuvimos hasta la madrugada, yo como jefe de la fracción 16 de julio, exigiendo algunas especificidades. Por ejemplo, allí no se hablaba en ningún momento del cese a la usurpación, y nosotros dijimos que si no aparecía que la misión fundamental del presidente Guaidó es buscar por todos los medios el cese de la usurpación, nosotros no íbamos a votar. También pedíamos que se hablara del gobierno de transición y que allí no podía estar involucrado ninguno, pero ninguno de los que están señalados de corrupción, de terrorismo, de todas las desgracias que ha subido en Venezuela. También debo reconocer lo que se aprobó. Y finalmente, que se quitara de todo el texto la aplicación de algo que aquí en Venezuela, en nuestro país, Napoleón, se denomina el Plan País. El Plan País, que tiene una inspiración socialista en sus diversas gradaciones sobre la propiedad, la estatización de la economía venezolana, y que nosotros no estamos de acuerdo. Frente a esta circunstancia, nosotros aupamos de manera decidida las leyes del mercado, el respeto absoluto a la propiedad privada, la privatización de los servicios fundamentales del país que están en el suelo, la electricidad. Fíjate, en Anzoátegui estamos sin electricidad desde la madrugada de hoy. Hay una de petróleo en este momento que estamos hablando, Napoleón, un oleoducto de 36 pulgadas entre Anaco y Cantaura, y ya lleva más de 1 hectárea inundada. Eso es todos los días. En el complejo industrial de José, explosiones, se acabó el gas doméstico, la planta de fraccionamiento está paralizada, no hay agua, y somos el estado que tenemos el Orinoco por el sur, el Neverí, el Unare, la fuente subterránea de agua más importante del continente, como es la Mesa de Guanipa, y no hay agua. Se ha ranchificado el agua, ahora compraron unos camiones, no invierten para llevar el agua a las casas, sino que ahora hay un club de agua potable. Si usted
quiere agua tiene que sacar carnet de la patria. Pero bueno, esto se acabó. Tengo entendido que sigue la discusión entre conocedores de las diferentes áreas del Plan País, que todo es cambiable. Pero por otro lado, dígame si eso es cierto o no, si sigue la discusión. Y segundo, mucho más importante que discutir o no en este momento el Plan País, es como ustedes mismos, y usted mismo acaba de reiterarlo, es acabar con el narcotráfico, con el narcorrégimen. Entonces, primero, ¿se sigue discutiendo o no el Plan País? Sí, hay partidos que están trabajando en un programa de gobierno que denominan el Plan País, y hay otros partidos donde está 20 Venezuela, está Alianza del Bravo Pueblo, está Gente Emergente, están organizaciones que estamos trabajando en un programa liberal para Venezuela, que lo hemos denominado Venezuela Tierra de Gracia. ¿Y por qué no lo discuten en los dos grupos de partidos? Pero previamente, y más importante, es como ustedes mismos dicen, acabar con el narcorrégimen. Ahora bien, para acabar con el narcorrégimen se está utilizando, yo no sé nada de eso, es una pregunta, se está realmente trabajando efectivamente para acabar con él. Con esto no quiero poner en duda de que si se está a favor o a escondidas del narcorrégimen o no. Solamente quiero decir, ¿qué opina usted si se está haciendo correctamente? Porque yo estoy viendo, y lo estaba conversando hace unos momentos con un amigo, que Venezuela es un herbullidero. Es decir, todavía ayer el cacerolazo fue gigantesco, la gente está sumamente molesta, la gente se pelea entre ellos en las colas para conseguir agua o para conseguir gasolina o para conseguir alimentos, para cualquier cosa, porque todo es un desastre, ¿no? Inclusive agreden a los que ellos consideran son los representantes en ese momento, que puede ser el soldado o quien sea en la repartición o que deciden verbalmente, la agreden verbalmente. Y eso significa que no tienen una orientación política. Es decir, que detrás de todo eso, ¿no?, es que la gente está arrecha, muy molesta, ¿no?, pero toda esa molestia, esa agresividad, no la han podido reunir o no han sido capaces de reunirlo o no han considerado importante reunir porque a lo mejor es que esperan que se molesten más. Y es por eso que no ha caído fundamentalmente el régimen, que es por eso que la gente no sale organizadamente, no a rezar, no a cantar, no a la bailoterapia, ¿no?, sino a acabar con el régimen como se hizo el 11 de abril, aunque lamentablemente solo por 3 días. Bueno, nosotros ayer... Lo escucho. Nosotros ayer, Napoleón, nos tocó intervenir en el debate en línea y justamente planteamos nuestra posición al respecto. Dijimos que ya no se le puede dar más dilación a la tarea del presidente Guaidó de solicitar la aprobación en la Asamblea Nacional del artículo 187, numeral 11, que es la que permite el ingreso a Venezuela de una fuerza militar humanitaria que ayude a los venezolanos precisamente a alcanzar la libertad, la paz, la democracia, desalojar a los guerrilleros, a los terroristas, a los narcotraficantes, que se apele, que le dé instrucciones a nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos para que en el marco del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Acuerdo de Río, solicite la aplicación del artículo 8, que también permite esa fuerza multilateral, y que apele incluso a las Naciones Unidas, donde hay una doctrina de responsabilidad de proteger el R2P a aquellos países que están en peligro de sufrir un genocidio como el que se está cometiendo en Venezuela. Es decir, que ya no hay motivos para evitar que se exija, se solicita, se pida ayuda a la comunidad internacional para que ayuden a los venezolanos a conquistar su libertad. Esto, entre otras razones, desde luego, yo te puedo decir lo siguiente:
Por ejemplo, el venezolano está tan desesperado y estamos en un confinamiento, más por la pandemia, por la falta de gasolina que tiene separada a todo el país y a la gente en sus casas, que en este momento, cuando tratan de revivir la crisis de los misiles cubanos del año 62, recuerda, bueno, tratan de revivirlo con los tanqueros iraníes hacia Venezuela, es decir, la crisis del 2020 con los tanqueros. Pero tú le preguntas a un venezolano en este momento si está de acuerdo con esos tanqueros iraníes que se están pagando, raspando la olla del oro, del arco minero, y la gente está tan desesperada, dice, venga de donde venga, pero que venga que llegue gasolina, porque la verdad es que no hay alimentos, no hay nada. Entonces hay una gran confusión porque la gente está desesperada por los productos básicos. Y si no hay gasolina, no hay movilidad. Pero usted es diputado, es decir, hay una gran confusión porque no le dicen claramente y una misma normativa los dirigentes políticos en líneas generales, si es que hay esa gran confusión como usted dice. Pero por otro lado, ¿Guaidó es totalmente independiente de la Asamblea o Guaidó tiene que recurrir a la Asamblea para los hechos más importantes, más graves? Por ejemplo, ¿Guaidó puede por su cuenta pedir la intervención o es una mayoría de la Asamblea Nacional la que le puede, no sé si exigir a Guaidó que se pida esa intervención? Porque si es así, la responsabilidad es de la Asamblea Nacional, no solamente de Guaidó, que la representa. La Constitución del país, la Constitución de la República de Venezuela, en su artículo 187, se explica taxativamente que cualquier fuerza militar venezolana para salir al extranjero necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero igualmente, autorizar cualquier fuerza militar extranjera en el territorio venezolano se necesita la aprobación de ese artículo 187. Esto lo ha obviado el régimen de Maduro, porque aquí en Venezuela, desde hace años, están militares cubanos en los cuarteles y en la calle. Pero ahora los vemos, por ejemplo, aquí en Anzoátegui está la base de los aviones de combate rusos, los Sukhoi. Y estamos viendo oficiales rusos con su uniforme en Venezuela y no han pedido el artículo 187. Omar, perdona. Son dos preguntas que te hice y no siento que las entendí las respuestas. ¿Okay? Y preguntas porque yo siento que hay mucha gente que las está repitiendo y que se la pregunta o que están achacando acertadamente o desacertadamente a la oposición y a los dirigentes de la oposición, a Guaidó, de esto, cuando creo que la responsabilidad es general y que Guaidó solo no lo va a hacer. Ahora van a decir que soy Guaidó lover. ¿Okay? Entonces, cosa que me importa un comino. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, usted es el político, es el dirigente político y es uno de los más respetados dirigentes políticos de 20 Venezuela, que es un grupo que mucha gente admira. ¿Okay? Le pregunto, ¿no siente que la dirigencia política en general, yo no estoy diciendo que María Corina Machado, que Guaidó, que Henry Ramos Alú y los otros lo están haciendo, son los responsables? Estoy preguntando, ¿no siente que la dirigencia política en general no ha estado trabajando acertadamente, ¿no?, con el descontento popular? Que el descontento popular no tiene quien lo guíe, que el descontento popular es fundamental para tumbar un régimen cuando está organizado, cuando tiene dirigentes detrás, ¿no?, uniendo a la gente en su descontento. Eso por un lado. Y la otra pregunta que no entendí la respuesta es, ¿Guaidó puede pedir la intervención popular sin consultar con la Asamblea Nacional? La intervención militar, quiero decir, sin consultar con la Asamblea Nacional, sin ser aprobada por la Asamblea Nacional. Y la tercera pregunta es,
Guaidó es independiente a pesar de que es el presidente de la Asamblea Nacional en todas sus acciones, ¿ok? O sigue siendo, porque no ha renunciado a ser presidente de la Asamblea Nacional, sigue siendo el intérprete de las votaciones de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no podría él, aunque quisiera, no sé si quiere o no quiere, aunque quisiera pedir esa intervención. Napoleón. Contésteme como si yo tuviera 6 años, porque más o menos mi capacidad mental en política y de conocimiento político es más o menos ese. No lo creo. Tú eres un avesado periodista desde hace muchos años. Pero sí tienes mucha razón cuando dices que no todo el liderazgo opositor está de acuerdo con la intervención de una fuerza extranjera. Y lo han dicho públicamente. Es decir, que no están de acuerdo y algunos dicen que estamos en capacidad los venezolanos de resolver nuestro problema, cuando sabemos que esto no es un problema ni siquiera solo de los venezolanos, sino que se ha convertido en un problema continental y cuidado si más allá de la frontera del hemisferio. Entonces, sí, no hay consenso sobre esta intervención. Ahora, si me preguntas si Guaidó puede solicitar. Un momentico, perdón, para terminar de aclarar la situación. Es decir, que en este momento, a lo mejor mañana es diferente, en este momento, si Guaidó pide a la Asamblea Nacional, ya sea públicamente o como presidente de la Asamblea Nacional entre ustedes, en núcleo cerrado dentro del Congreso, si pide, hay que pedir la intervención porque no hay otra salida, la mayoría se negaría a aceptarlo. No, yo allí sí tengo dudas, porque a pesar de que los liderazgos de algunos partidos políticos aparecen como muy férreos, en el contacto cotidiano que nosotros los parlamentarios tenemos en la Asamblea Nacional, yo diría que un 80 o 90% de los diputados electos en las distintas circunscripciones del país están de acuerdo en que solo no podemos y que necesitamos la ayuda internacional. Los líderes, los secretarios generales, los presidentes de los partidos probablemente no estén de acuerdo y lo han dicho públicamente, pero los diputados estarían dispuestos. Y yo estoy seguro que si el presidente Guaidó somete a votación en una plenaria, ningún diputado que está sentado en su curul o incluso en línea se negaría a aprobarle la autorización para que él solicite una ayuda extranjera para que venga a ayudar al pueblo venezolano, porque no es que nos vamos a quedar en el chinchorro, a la vanguardia van a estar los venezolanos que están hartos de este régimen. Okay. Pero necesitamos el apoyo porque con una gorra y un escudo de cartón no nos podemos enfrentar con estas mafias, esta corporación criminal que tienen armas de guerra de todo calibre, granadas, lanzacohetes, y nosotros con una bandera, una gorra y un pito no podemos enfrentarlo. Sí, pero un momentico. El hecho de pertenecer y ser diputado, electo por el pueblo, es verdad, pero diputado de un partido X, no le obliga entonces a ese diputado en la práctica, no en la teoría, no le obliga en la práctica a seguir y obedecer las directrices del jefe de ese partido. Es decir, si a ese partido X le dice su diputado, miren, en esta votación debemos votar en contra de la intervención, la mayoría, aunque no esté de acuerdo, votaría en contra de la intervención. Bueno, legalmente cada uno de nosotros tiene libertad de conciencia para votar como le dicte su conciencia y su raciocinio. Eso es legalmente, y así lo dice la Constitución y así lo dicen nuestras leyes. Sí, pero ahora, en la práctica habrá quienes tengan una actitud perruna, bueno, y con el perdón de estas mascotas tan nobles, o una actitud nariciado, que bueno, lo que diga es santa palabra. Yo tengo mis dudas, repito, Napoleón, porque converso diariamente, el contacto personal a diario en los pasillos, cuando era posible hacerlo, en las conversaciones telefónicas, me dice, ustedes tienen razón. Lo que dice María Corina Machado es lo que el pueblo venezolano está requiriendo, está necesitando.
que se caigan las caretas, que digan de una vez, nosotros necesitamos el apoyo de una fuerza multilateral que nos venga a ayudar a solucionar este gravísimo problema, como lo hicieron los padres de la patria, el Libertador, como lo hizo Winston Churchill, cuando se dio cuenta que Gran Bretaña sola no podía, se cansó de rogarle a Teodoro Roosevelt que los ayudara, porque solos no podían obtener la victoria frente a la amenaza de Hitler y la Alemania que ocupaba buena parte del continente europeo. Y así podemos poner muchísimos ejemplos. Esto no nos debe acomplejar, por el contrario, hay que ser absolutamente honesto y ver la realidad. Cuando tú, por ejemplo, en el Oriente te das cuenta cómo estados como Sucre, etcétera, están en manos de los carteles de narcotráfico más peligrosos del mundo, y que para poder circular a ciertos pueblos tienes que pedir un salvoconducto a un capo de estos carteles. O cuando vas al estado Bolívar, yo fui gobernador del estado Bolívar, lo conozco perfectamente, y ahora tú no puedes pasar de Upata hacia la Gran Sabana si no tienes la autorización de los grupos guerrilleros del ELN. Se pasean con el uniforme de la FARC y el ELN por las bodegas, por los bares, por las pulperías de esos pueblos, y le quitan vacuna a quien tenga posibilidades de vivir allí. Nosotros hemos perdido el control del territorio, e incluso Napoleón, si esto sigue así, la integridad territorial está en peligro, como le pasó a Yugoslavia, que se acabó como país. La disolución del país está en peligro si no tenemos la capacidad y la honradez de actuar como las circunstancias nos los exigen. Salvar a Venezuela implica desalojar a todos estos grupos que quieren apoderarse del territorio venezolano y con todos sus recursos. Y los habitantes le importan un bledo, porque el sufrimiento que tiene el pueblo venezolano es inaguantable, inaguantable. Aquí ayer estábamos hablando de las agresiones a los niños. Bueno, niños que están vacunados con vacunas vencidas. Un niño de 11 meses se muere, otro poco salieron intoxicados. Niños que están suicidándose, chicos. Esas cosas no se habían visto. Niños que salen heridos porque explota un transformador, niños que no van a la escuela, niños que no tienen alimentos, que no tienen medicina. ¿Qué vamos a esperar? Por eso es que con mucho coraje, perdona que insista, María Corina, Antonio Ledesma se han quitado de tonterías y le ha dicho también al país nacional, no solamente a los partidos políticos, sino a todos, que llegó el momento de decirle a la gente y a la comunidad internacional que esto tiene que acabarse, porque esto es un problema continental. Si no, ahí tienes los 6 millones de venezolanos regados por el mundo. E insisto, y para finalizar, porque dentro de 5 minutos me toca a mí ser el entrevistado en otro programa, insisto, no entendí muy bien la respuesta. Si se está trabajando bien con el pueblo venezolano, la ira que siente, la frustración que siente, el hambre que siente, la falta de agua, de luz, de gasolina, si esa ira y esas ganas de cambiar la situación, su situación y la del país, se está llevando, encauzando bien a favor de acabar con lo que se está padeciendo. No se está haciendo lo suficiente, Napoleón. Eso hay que decir la verdad y lo correcto. No se está haciendo lo suficiente. No se está haciendo lo suficiente y el pueblo venezolano lo ha comprendido. Y cada vez la exigencia es mayor. No se está haciendo lo suficiente por diversas razones. Y el pueblo ya no resiste. No resiste. Mira, anoche no solamente fue un cacerolazo a nivel nacional. En medio de toda esta tragedia fueron cerradas numerosas vías. En Petare fueron cerradas las vías nuevamente. En cada pueblo, sin ninguna protección frente al COVID-19, la gente sale. Es que ya no hay gas, ¿vale? No hay agua y tienen que salir a comer, y tienen que buscar comida y la situación está ya a punto. Esto es un barril de pólvora con una mecha muy corta. ¿Qué van a esperar?
Si aquí esto no se le da una conducción adecuada, esto puede arrasar con todo, con todo. Sí, con pero todo. yo quisiera terminar nuestra conversación recordando a la gente que mientras la gente exprese, luche, se moleste, ¿no? Y no se quede calladita, sumisa, tratando de echarle la culpa a otros, que sea al imperio, que sea China, que sea no sé cuánto, ¿no? El gobierno y la narcodictadura ha fracasado. Mientras la gente luche, ¿no? y no logren aplastarla como ha querido hacerlo y quieren hacer todas estas dictaduras, aplastarla y silenciarla, siempre hay futuro, y que ese futuro puede llegar dentro de media hora, como dentro de un día, como dentro de un mes o como dentro de un año. Pero hay futuro y hay esperanza, que no se pierda la esperanza, porque en la calle está la esperanza. ¿No piensa usted eso? Exactamente. Yo estoy convencido que estamos viviendo los momentos finales, y no es por que sea adivinador ni que hable con los astros, sino porque lo veo en la calle. Este régimen no tiene recursos económicos para sostenerse, porque ya ni siquiera por las vías ilegales pueden obtener recursos para mantenerse. Estamos en las horas cruciales. Desde luego hay mucha fragmentación, angustia, incertidumbre, pero si uno analiza objetivamente como que los jerarcas del régimen están siendo juzgados por delitos gravísimos en los tribunales norteamericanos, que hay recompensas requisitorias en su contra, que naves, aviones y tropas están muy cerca de las costas venezolanas, no solamente de Estados Unidos, sino también de Holanda y de otros países, que están cercados económicamente porque ya no tienen de dónde obtener recursos. Si uno evalúa desde esa perspectiva, uno comprende que estamos en las horas finales de este régimen. Ahora, que puede ser muy doloroso, sí puede ser muy doloroso, en la misma medida en que se resistan a entregar el botín que tomaron de Venezuela y den paso a una nueva etapa para la reconstrucción del país. Eso es lo que estamos viendo en este momento, son las horas finales. Y hay que reconocerles a ustedes, a todos los que estuvieron tratando de convencer y demostrar en el extranjero que estaba sucediendo en Venezuela, a todos aquellos, recuerdo inclusive la primera que se reunió con un presidente norteamericano, que fue con Bush, María Corina Machado, ¿no? Pero todos los demás también, a Guaidó, que se reunió con presidentes europeos y con el presidente Trump, que eso es un triunfo de los luchadores por la democracia. Eso también es la parte positiva de las cosas que a lo largo de estos 35 minutos estuvimos cuestionando, o estuvo cuestionando y yo preguntando. De verdad, muchísimas gracias, sigan luchando. Gracias, Omar González, que diputado en la Asamblea Nacional, jefe de la fracción Julio 16J y de 20 Venezuela. Muchas gracias, un abrazo y salúdame a María Corina. Ok. Será un gran placer, Napoleón, un gran placer, y esperamos verte pronto por acá. Un pronto regreso. Ojalá. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.